APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Yupaychana masikuna kutimpas ñakutin kaypi masikunawan rimarispa katigrinchi educación intercultural bilingüe hawa. Kaypi ñakuti charipanchi Mashi Luis Maldonado, Mashi Jerónimo Yantalema, Mashi Jorge Bastidas y sinasta Mashi Anita Tastiguano, ¿no? Paykuna rimarispa katigrinchi mi kunambika ñakutin kay paykunapa kay comisión hawa imasha trabajas pisamusca sinazata kotin kay Correa sa paypa administración hawapi imasha llakichishka kunatapas yachaspa rigrinchi hasta ricospa rigrinchi chaslakashkamanta alisamusca kapaychi rimarispa katigripanchi kunanga ñakutin kay educación intercultural bilingüe hawaka imatallata llakichishka kay Correa paypa gobiernopi kay decreto 196/21 de enero bi chabi churan nispa educación bilingüe taka hasta un sinjachigrinchik, pero ñamana pailla autonomía tacharichu hasta un karin Ministerio de Educación Pikachu. O sea, prácticamente ñajama nishkashinaka shuk hatun institución mantaka shuk departamento manchuran. Pero mana chayja hasta un yaki rikurin. Pailla nin kay Ecuador yaktapika casi 19,000 escuelas kuna tian nin tuku Ecuador pika, porque runa kuna men makanaku kuna banca cada ayllaktapi churrikanchi ñukanchik escuela kunata. Entonces payka nin kay escuela kunaka wakchayashka escuela kuna, maypish kachun churashka escuela kuna, mana planificación churashka, shinashpaka kunaka pichka waranga manchayachun nin. O sea, pero maypita hasta un wichkan, mana villakunapika. Hasta un kari ayllu llaktakunapi. Porque payka imamanta chayta yorin mana comuna kunata reksishkamanta. Comuna kunaka acaso chuñapis kaymanta chimbamun saltanalla, nachu maypi karin wayku kuna cruzana, maypi ka hatun yaku kuna rina, o maypi karin yakichik animal kunapis tiyayto kuncha, pero prácticamente kay ñukanchik escuelas comunitarias kunataka wichkashpa ñukanchik educación bilingüe kunamantaka maymanta kachaka kuna, villa kuna. Pero chaypika mana tiyanka escuelas bilingües. O sea, kachan chay escuelas nishun coloniales ninchi ñukanchik nachu chay monoculturales niska chayman kachay. Wawa villa man kachana tukshaka kushki ministerin pasajepa, mikunapa y churanapak porque kuna kañamana shuk 15 minutos llena tukur kañaupa kanachu escuela mringapa. Pero kuna ka shuk horas, 10 horas tukun purina o manakshaka antawa kuna perrina. Entonces chaypi kan shuk hatun problema. Kay su problema. Kamu kunapika tierka ñukanchik runa kunapa historia, hatun levantamientos. Entonces chay manda Correa incluso públicamente nirka. Kay runa kunaka paykuna mayachachiku Himalaya levantamientos organizadas. Adoctrinamiento. Exacto. Entonces, pero Himalaya porque paykunaka kotin yachachin la escuela kunapika nacho Sebastián de Benalcázar, Cristóbal Colón, chay yakich kunapa historia ta parlan. Pero ñukanchik nacho ñukanchik kispirina manta parlan hika payka mancharin. Pero mana chay ya hasta organiskanchik maykanta estrategia hato. Ñawpa kunaka nacho hacienda tiempo kunapika runa kunataka urkukunaman karkushkacharka chay allashpa kunamantaka. Pero kuna imata cuenta kurishka kuna paykunaka. Mana estado ya. Empresas transnacionales, mineras, petroleras. Cuenta kurinkuna runa kuna chay urkukuna yakutian y kuripistian. Shines baka nin runa kuna taka kunanka chaymanta mi surkushkachana kanchik may villa kuna chay nishun cancha villa kuna causa dicho. Entonces chaypisma kay estrategia kay escuela kuna wichkanaka. O sea, mana solamente nishun educación takichuna hasta wankarin allpakunata chaypi nachu yakutian allpakuna kuritian allpakuna dueño yana. Estado chayta, o sea, concesiones ta chay hatun empresa económica. Entonces chay hatun yakikunami kay nishun watakunapika tiyashka y mana chayla nachu hatarika ka runa kunaka defendikapa paykuna escuela paykuna derecho kunata. Y mata rurka Correaka. Chay kunata kacharka nachu presucho. Chay taninchi criminalización nachu.
protesta social. Chaypi tapuna kanchik porque nin payka rico kunapa contra makana kurkani nin. Y tapunchi chay chunga watakuna mashna rico kunata cierto presoska. Gobierno Correa pa okupika hasta un llakichikuna tiasqa ñukanchik kawsay runakunapa kawsaykunata nachu hasta un machaqa derecho ganasqakunatapas chingachishpa rishkanachu. Ahí hay una, yo diría, ambigüedad, ¿no?, en los planteamientos que ha venido implementando Correa. Por un lado nos vende la idea del progreso, de la calidad, ¿no es cierto? Pero ¿qué se entiende por calidad para la política que implementó Correa? Los grandes edificios, la tecnología, ¿no es cierto? Supuestamente que los profesores ya con un título de licenciados, magísteres, eso garantiza que ya van a dar mejores clases, mejores contenidos, ¿no es cierto? Estandariza todo. Dice, ahora la educación es intercultural, entonces lo que vamos a hacer es que ahí se dé también la parte indígena. Entonces con esa finalidad dice, bueno, lo que estamos es gastando demasiado en pequeñas escuelitas que son, digamos, no tienen calidad, son marginales, etcétera. Esto ha sido hecho para los pobres, pero ahora vamos a hacer estas escuelas del milenio, ¿no es cierto?, que son grandes infraestructuras y todo, entonces allá deben ir los niños. Y estas chiquitas deben cerrarse. Pero resulta que no están viendo ahí las particularidades de la educación, pues. Entonces, ahí están, qué sé yo, 2.000 niños, 3.000 niños, pero están mezclados. Entonces, cuando los profesores van a dar clases, en la mayoría de estas escuelas se da 1 hora de quichua, cuando se supone que el modelo curricular tiene que darse las clases en quichua para que puedan aprender en las escuelas realmente el idioma. Entonces, ves, ahí hay ya dificultades. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el modelo educativo de los pueblos indígenas ha quedado excluido, subordinado, y lo que se ha impuesto, precisamente porque la mayoría de los profesores también no son interculturales bilingües, entonces lo que se ha impuesto es en realidad el modelo educativo hispano que decíamos antes, ¿no es cierto? Cuando se homogeniza la educación, no estamos viendo particularidades. Para poner un ejemplo, el caso de los guaraní. Tú no puedes imponer un modelo educativo que se da al nivel de la ciudad para que, digamos, que no responde obviamente a las necesidades que tiene el pueblo guaraní. Necesariamente tiene que ser 2 modelos. Mira, en el tema de la educación superior hay una situación grave. Ya en el censo del 2010 se establecía que apenas de los bachilleres que salen indígenas, solo el 3% del total de los bachilleres, ¿no es cierto?, tenían acceso a la educación superior. ¿Cuántos concluían la educación superior? Apenas el 0.3%. Es decir, allá en ese momento, en el 2010, había estas dificultades. Ahora, claro, con todas las pruebas que ahora tienen de ser bachiller para el acceso a la universidad, etcétera, ese nivel inclusive ese ahora es ya casi es superior, pues diríamos, ¿no es cierto?, la exclusión que tienen los pueblos indígenas. Pero no solamente en eso, hace falta subrayar otro elemento, y es que, por un lado, ¿no es cierto?, el estudiante no tiene libertad de elegir qué profesión quiere seguir, el Estado le impone. Con este sistema, por ejemplo, Einstein, ¿no es cierto?, el físico más importante del siglo pasado, no hubiese podido entrar a la universidad, porque él no calificaba. Entonces, esto tiene que hacerse cambios importantes. ¡Ey! Espere. No se vaya. ¿Quiere seguir viendo Bajo un mismo sol y todos los videos que se hagan? Sí, yo quiero ver los programas. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo clic en suscribirse. Fácil.
Si se suscribe, usted recibirá noticias de APAC y no se perderá de ningún video. Ah, ¿y quiere que las noticias, fotos y videos que le gustan le lleguen a su Facebook? ¿Y cómo hago eso? Busque nuestro fanpage Bajo un mismo sol y denos su like aquí. Página web Nishkatapas Charipanchitia Rikupay Maipi Kaipi www.apacotavalo.tv Alipacha Mare Mashigo Kunanga Tukuy Programata Mariko Yushani Mashigo Pagi Chuizani Punchayasu Suku hari basa mari ganga was bianu nam yang ri jagam amok doin Taki kunaka kimichinmi ñukanchipa kushikuy kawsaymi tukuy ayllukunawan kaspa runa kayta shinchiyachipasmi. Y la Secretaría de Educación Superior y todas las instancias pueden decir, no es el Estado, porque los jóvenes son quienes van poniendo clic en la opción, ¿no es cierto? Pero nosotros sí volvemos a decir que es el Estado, porque las opciones las hace el Estado, y las hace desde un enfoque único, no desde la realidad y desde las variables, si se quiere hablar ya a nivel de planificación, desde las variables de indicadores de estas diversidades. Entonces, claro que nosotros y nuestros guaguas van a poner el clic, porque esas son las opciones que tenemos, ¿no? Y se transgrede totalmente luego lo que sí quería seguir el joven, dónde quería estudiar, qué quería hacer. Ya le toca asumir una opción, quizá la cuarta, quinta opción, la que le toca, por no quedarse fuera de un sistema que además la sociedad está que te presiona y que tienes que estudiar y que si no estudias no eres nadie en la vida. Entonces toda esta realidad hace que los jóvenes y liderados en este caso por la CONAIE comiencen a debatir este tema y plantean el libre acceso a la educación superior. Y ahora, en términos económicos también es una cuestión terrible. Yo tenía acá un amigo aquí en Ibarra que me contaba su experiencia, tiene 3 hijos en la universidad. Entra a hacer las pruebas y le designan, el Estado le designa uno que se vaya a Guayaquil, el otro a Riobamba, ¿no? Y el otro a Quito. ¿No? Nuestros papás, ¿qué hacían? O sea, ahorraban, tenían sus fondos pensando para que los hijos vayan a la universidad, pero íbamos a Ibarra o a Quito, un departamentito, ahí se organizaban todos y abarataban costos. Ahora esta persona, que además es un profesor que no estaba ganando en ese tiempo más de, digamos, qué sé yo, unos $700, ¿no es cierto?, mensuales, ahora le toca tener 3 cuartos en 3 ciudades diferentes con gastos separados para cada uno. No es posible de esa manera, ¿no es cierto?, garantizar el acceso a la educación. Para justamente entrar a este tema, sabemos que ustedes son parte de esta Comisión de Educación de la CONAIE. ¿En qué consiste la nueva propuesta que ustedes están impulsando para llevar al gobierno? En realidad se tiene que hacer una reforma de toda la legislación de educación. ¿Por qué? Porque el Estado siempre fragmenta. La Constitución dice que hay 3 sistemas, nos decía Jerónimo. Entonces, por ejemplo, la educación superior ya está manejada por 3 entidades, ¿no?, que es el CES, el CEACES y el CENESID. Está el Sistema de Educación Nacional, ahora llamado Intercultural. Para eso está el Ministerio de Educación. Y el Sistema de Educación Bilingüe Intercultural. ¿Por qué nos meten dentro del ministerio? Nosotros no podemos dialogar solo con el Ministerio de Educación porque ellos ven un segmento. Cuando la Constitución dice que nosotros tenemos que administrar todo el sistema que está reconocido en la Constitución. Entonces, el planteamiento central que nosotros estamos haciendo es el reconocimiento del sistema de educación intercultural bilingüe que ya está consagrado ahí
y que debe implementarse, y digamos y la entidad que va a operar eso es la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. De hecho, lo que queremos señalar es ya el planteamiento jurídico, ¿no? Mire lo que dice el artículo 57. Se reconoce y se garantizará a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución, los pactos, los convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos. Y el numeral 14 es exactamente el que corresponde a este derecho que estamos demandando ahora. 14. Desarrollar. Desarrollar. Nosotros como pueblos y nacionalidades tenemos el derecho de desarrollar. En este caso, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe con criterios de calidad desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado, la preservación de las identidades en consonancia con su metodología y enseñanza y aprendizaje. Entonces, ¿cuál es el planteamiento nuestro? A partir de este derecho constitucional, es que en esta ley que está actualmente vigente, se incluye la reforma en la que justamente se reconozca que el sistema de educación intercultural bilingüe es un sistema autónomo, no es parte del Ministerio de Educación, sino es un sistema que tiene vida propia. Entonces la reforma propone eso, primero la autonomía del sistema, con rango de ministerio. Por eso lo que plantea Luis en este caso es, ¿quién va a administrar ese sistema? ¿El secretario o la secretaria del sistema de educación intercultural? Elegida. Exacto. Y, de acuerdo a la, ¿y quién va a dirigir las políticas públicas? Eso es el otro planteamiento. Un Consejo Plurinacional de los Pueblos y Nacionalidad. Estamos planteando también la reforma en la Ley de Educación Superior, la reforma en este caso de la Universidad Mauta Huasi, en la que estamos planteando justamente que la ley de creación de la Universidad Mauta Huasi sea reformada de particular a pública comunitaria. Es decir, que el Estado reconozca a la universidad no solo como una universidad de los pueblos y nacionalidades y autofinanciada, sino que además el Estado, como establece los derechos constitucionales, establezca el presupuesto para el funcionamiento. El otro aspecto es los institutos superiores y tecnológicos y pedagógicos. Durante estos últimos años se crearon institutos superiores, institutos pedagógicos e institutos tecnológicos en la jurisdicción bilingüe. Pero estos fueron prácticamente absorbidos por el sistema, digamos en este caso, del sistema de educación superior, sin respetar lo que dice la Constitución. Entonces aquí estamos planteando en la reforma de la misma normativa que todos estos institutos superiores que fueron creados bajo la jurisdicción bilingüe pasen a ser parte del sistema de educación intercultural bilingüe. Por eso hemos planteado también la necesidad urgente de la restitución de las escuelas comunitarias. Es decir, así como cerraron así olímpicamente sin consultar y de forma arbitraria, tienen que restituir, porque es un derecho que se ha violentado a los niños y niñas y jóvenes de los pueblos y nacionalidades, ¿no? Entonces, esta reforma justamente plantea una restitución integral de todo el sistema, recuperar la autonomía, pero también restituir todas nuestras instituciones, desde las escuelas comunitarias hasta la universidad, en este caso, ¿no? Ustedes están trabajando ya la propuesta. ¿Cómo se está trabajando esta propuesta? A ver, sí, justamente nosotros tenemos prácticamente terminada ya la propuesta, pero más que propuestas son demandas, demandas del Estado que queremos hacer, y no solamente el gobierno, sino del Estado. A ver, en primer lugar, estamos hablando de sistemas educativos de pueblos y nacionalidades, en plural. Eso significa de que todo el tema de la gestión, el tema curricular, el tema operativo, el tema de formación de maestros, el tema de capacitación, debe ser por pueblos y nacionalidades. El segundo elemento es de que estos sistemas educativos de pueblos y nacionalidades tienen que copar todos los espacios, no solamente el espacio institucional, sino también el familiar, el comunitario, el social, incluso decimos nosotros el cósmico. Porque para nuestro entender la educación no solamente es en la institución educativa, sí, es integral, es en todos los espacios. Y además proponemos la restitución de la educación infantil, familiar y comunitaria en toda su significación. Por lo tanto, esta debe ser desinstitucionalizada, debe ser totalmente familiar y totalmente comunitaria, porque no es justo que a nuestros guaguas desde pequeñitos ya se les saca de la familia, se les saca de la comunidad y se los encierra en una institución, en un museo, en una institución fría y
y se los arrebata de su vida comunitaria. Exigimos y demandamos reestructuración del mosaico, o sea, queremos que se resignifique, que se reestructure el mosaico. Pero en esta reestructuración igualmente tiene que ser por pueblos y nacionalidades, porque ahorita existe uno solo para todos los pueblos. Igualmente debe ser por pueblos y nacionalidades y debe ser hecho con la participación de los pueblos y nacionalidades. Proponemos la reestructuración del currículo, de los currículos directamente en este caso. Sí. Y si reestructuramos el currículo, necesitamos también reestructurar todo lo que significa los textos, los materiales educativos, y también la construcción de un modelo de gestión que sea comunitario, en contraposición a este modelo que ahorita que es verticalista, es ordenador y todo eso. Entonces también tiene que ser de esa manera. Pero esto tiene que ser en concordancia con los sistemas cosmovisionales de los pueblos y nacionalidades. Esa parte es importantísima también. Entonces, la demanda para educación infantil, familiar y comunitaria y para educación básica y también para bachillerato es una restitución total. Es volver a la esencia de lo que planteamos como pueblos y nacionalidades y volver a nuestros orígenes. Eso significa, sin desconocer, por supuesto, lo que significa el conocimiento de las culturas del mundo, pero en términos de paridad, en términos de igualdad, en términos de respeto, no como una absorción a la cultura dominante. Yo quería concluir que por la educación nos han dominado, nos han sacado de nuestros contextos. Y ahora nuestra lucha es por la educación, pero ¿qué tipo de educación? La que se propone desde los saberes y conocimientos y desde la realidad territorial. Y también desde los contextos que ahora no solamente por estar dicho plurinacional o intercultural, sino porque realmente somos pueblos en resistencia de toda América. Ya ni siquiera esto es una lucha de Ecuador. Entonces nosotros no queremos que se nos sigan privando nuestro derecho de mantenernos como indígenas, de ser indígenas, de que nuestros guaguas sean indígenas, con todo lo que la educación también nos puede apoyar y no más bien sacar de ese contexto. Yo creo que hemos un poco analizado sobre ya el trabajo que han hecho ustedes. Ya terminado esto, ¿sabemos ya la fecha para cuándo vamos a presentar al presidente Lenín Moreno sobre esto? Vamos a presentar de manera conjunta el presidente de la República y la CONAIE los proyectos de reforma a dos leyes. La una es la Ley Orgánica de Educación Superior y la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. Otro tema que se va a hacer es la reapertura de los institutos pedagógicos, que ahora van a ser superiores, es decir, puedan tener un título igual que del de licenciatura, de tal manera que directamente pueden seguir en su profesionalización, por ejemplo, teniendo una maestría, etc. Son 5 instituciones pedagógicas que estarán especializadas en el tema de la formación de profesores para el sistema de educación intercultural bilingüe. Pero además lo que estamos planteando es un programa de acompañamiento, ¿no?, de la conclusión del proceso de educación universitaria. Porque ocurre, como ya decíamos, ¿no es cierto?, si entran apenas un 3% de los bachilleres indígenas, terminan el 0.3%. Entonces, y eso es por una deserción que hay en el proceso de formación universitaria. Si tenemos un programa, ¿no es cierto?, que acompañe, que además cuente con centros culturales, incluso, digamos, una residencia universitaria, ¿no es cierto?, podemos hacer un acompañamiento muy fuerte, ¿no es cierto?, para asegurar que concluyan los estudios, pero además que complementen también con otro tipo de conocimientos, incluso de afirmación también de nuestra identidad y de la cultura. Y lo otro es el tema del bachillerato. Ahí apenas un 17% de todos los niños que han entrado a las escuelas, porque en realidad el acceso a la educación básica es alto, pero del 92% de niños que concluyen las escuelas, solo el 17% entra a los colegios. Lo estamos trabajando también
toda una propuesta para un bachillerato, ¿no es cierto?, dentro del sistema de educación intercultural bilingüe. Y finalmente hemos trabajado afortunadamente con una experiencia muy valiosa que vienen realizando los compañeros cayambis sobre una propuesta pedagógica, ¿no?, para la formación de profesores en la educación inicial. Y que ellos ya lo van a aplicar, digamos, en la formación de técnicos en un convenio con la Universidad Central. Esos son más o menos, digamos, ya las tareas específicas que hemos venido trabajando. Hay propuestas ya elaboradas. Si el pueblo no respalda eso, no se moviliza a exigir, ¿no?, que ese derecho tiene que concretizarse, bueno, pues ahí sí estamos perdidos. Pero afortunadamente yo creo que hay una gran expectativa nacional, no solo de los indígenas, de los pueblos indígenas, sino de la sociedad en su conjunto, que estarían dispuestos a acompañar este proceso. Yupaychanchi masikuna kikinguna kaypi kumbashkamanta chinapas imagutapas kimichina kaypika participaitsi kikingunapas. Nosotros lo que quisiéramos indicar a la sociedad, a la opinión pública, es que el trabajo que se está haciendo es desde el territorio y para el territorio, por lo cual los gobiernos comunitarios, que son la primera base de la organización, en este caso de los pueblos y nacionalidades, deben poner en la agenda la problemática de la educación y la exigibilidad de sus derechos a la educación, de todos los derechos. Quisiera concluir señalando de que es posible construir, hacer, vivenciar procesos educativos alternativos. Es posible y es necesario. Y ahí vemos que nuestras sabidurías, nuestros conocimientos, nuestro sistema de vida es la alternativa frente a tanta dificultad que tenemos ahora, y que nosotros no somos arqueología, nosotros somos presente y somos necesidad y somos, digamos, una alternativa, y que lo que estamos haciendo no solamente es para pueblos y nacionalidades, sino es para todo el país, y que en eso tenemos que sumarnos todos. Yupaychani hasta wanka yupaychani aswata karashkamanta y ninchi kausachun runa kunapu yachaykuna. Es importante resaltar el hecho de que, a pesar de las limitaciones que existen, ¿no es cierto?, hay una organización que está velando por los derechos, y esa ha sido digamos, en relación a los pueblos indígenas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Otro aspecto importante que yo quiero resaltar es que tenemos un grupo de profesionales, de líderes indígenas, que son más de 30 que estamos trabajando en estos temas. Pero todo eso es de manera voluntaria. Y eso también nos preocupa a nosotros, porque nosotros vamos a entregarle casi todo, digamos, ahí sí, la mesa servida al Ministerio de Educación, que ellos deberían haber hecho. Hemos tenido que pelear también desde el punto de vista más ideológico, político también, para mostrar y sustentar que en realidad ellos están equivocados, y creo que hemos ganado mucho en ese terreno. En realidad están ahora muy abiertos a escuchar, que antes no se hacía. Entonces, eso a mí me alegra sobremanera, porque a veces se piensa que ahora los indígenas, todos piensan solamente en la plata, que son oportunistas en los puestos, etcétera. Y creo que hay un gran sector de compañeros que están dispuestos a poner el hombro cuando se trata de luchar sobre estos aspectos. Es una responsabilidad de toda la sociedad, así es que les invitamos a que trabajemos juntos y esperemos que los sueños que nos quieren robar, como decía el compañero, realmente se pueda hacer realidad. Yupaychan chimasikuna tukuy kikinguna katinakushkamanta ñukanchita. Uyayaycha, Harisa. Uyayaycha.